Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Señor, por tu paz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, por tu presencia y todos mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos, Padre. Y bendigo a todo Latinoamérica. Bendigo a todo aquel que me va a ver a través de este video. Y que sean tus palabras, mi Señor, y no mis propias palabras. Que hable a través del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios estamos aquí otra semana. Quiero recordar que esto no es una iglesia nada más. Esto es un centro de entrenamiento. Dominion Life Church es un centro de entrenamiento donde venimos a aprender la palabra y a aplicar la palabra. Como el hermano Curry decía en la mañana, ¿verdad? ¿De qué sirve solamente entender la palabra y memorizarla y no hacerlo? Como decía y como dice la Biblia, ¿verdad? Es como un hombre que se fija en un espejo y camina y se olvida de cómo se parece ese hombre. Pues es lo mismo cuando nosotros vemos la palabra, es como un espejo, ¿verdad? Porque lo mismo que Jesús dijo sobre él, lo dijo sobre nosotros, ¿verdad? Él dijo, yo soy la luz de este mundo. ¿Y qué dice después? Que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Amén. Así es que, hermanos, ahora vamos a tocar un tema que dice, ¿por qué sanaba Jesús? Es muy importante, hermanos, saber por qué sanaba Jesús. No era para decir, soy Dios, no era para que otra gente, que viera que yo soy mucho mayor que otra gente, mucho más que otra persona. Simplemente Él tuvo compasión por la gente. Y cuando hay compasión, hay acción. Cuando hay compasión por alguien, hay amor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas de las veces tocamos escrituras, ¿verdad? Sobre quiénes somos nosotros en Jesucristo, sobre el poder de Dios, y sí, está bien. Pero a veces, cuando ya estamos un poquito más avanzados en la palabra, a veces nos olvidamos de dónde venimos nosotros, que cómo comenzamos nosotros, que al momento nosotros teníamos preguntas, teníamos... queríamos muchas respuestas del Señor, queríamos respuestas de otra persona. Y es importante, hermanos, que todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con amor. Siempre es la respuesta número uno, todo con amor, con compasión. Amén. Dice aquí, si comienzas con una percepción equivocada, todo pensamiento puede ser equivocado. Una verdad a medias es un error total. Vuelvo a decir, una verdad a medias es un error total. Hay personas que tal vez te dirán un poquito de verdad, ¿verdad? Y tal vez un poquito de mentira, y todo es una mentira. Porque es toda la verdad o no es toda la verdad. En las cosas del Señor no hay cosas entre medio. ¿Es blanco o es negro? ¿Es sí o es no? Como dice la palabra, deja que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque todo lo que está entre el medio viene del enemigo. Dice aquí, que vino a ser Jesús. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué fue traído el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo, hermanos. Así es que nosotros tenemos la misma tarea aquí en esta tierra, para deshacer de las obras del enemigo. A pesar de que Él es derrotado, Él todavía quiere infiltrar, Él todavía trata de sacar a los hermanos y hermanas, ¿verdad?, de la fe. Él todavía tiene a mucha gente endemoniada con droga, con alcohol, etcétera. Por eso que es importante, hermanos, saber nuestra posición en Jesucristo. Si nosotros no sabemos
quién somos nosotros en Jesucristo y esa posición, nunca vamos a conocer lo que el Señor ya dijo que nosotros hiciéramos. Por eso que muchos cuando dicen sobre la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo. Bueno, no en todo, porque si el Señor estuviera en control de todo, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Pero todo el mundo es salvo? No, no todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio voluntad propia. Por eso que el Señor no está en control de todo. Igual cuando dice la palabra que con lo que tú desates aquí en la tierra se va a desatar en los cielos. Cuando nosotros hablamos su palabra es ahí cuando el Señor se mueve. ¿Entiende? Veamos la verdad, veamos al verdadero Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice aquí, obreros ordenados por compasión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Recuerde, toda dolencia, toda enfermedad. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahora pongámonos a pensar, hermanos. Vio una multitud y tuvo compasión sobre esa multitud. Él no calificó quién lo merecía, quién no lo merecía. Él simplemente tuvo compasión. ¿Y qué es lo que hace la compasión? Hace que alguien tome acción en ese momento. No es decir, por ejemplo, yo he visto en la calle, a veces con los mismos hermanos, es que vi a una persona que estaba en la calle, que estaba hambriento, pero no sé cómo hablarle, no sé si le tenía que comprar café o etcétera. Claro que sí. Compasión te va a llevar a entrar a la tienda, comprar un café y dárselo a esa persona que está necesitada. ¿Por qué? Porque tienes compasión por esa persona. Sentirse mal por esa persona es otra cosa. Pero quiero repetir, hermanos, que la palabra de Dios está establecida. Y de la misma manera como está establecida, nosotros la vamos a establecer aquí en la tierra. Y es así como la establecemos. Cuando nosotros vamos no solamente como ayer, gloria a Dios, con la hermana Luz salimos a las calles, salimos a alimentar a los pobres, ¿verdad? La hermana Luz lo puso junto, hizo las bolsas, la comida y todo eso. Nos reunimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Oramos por la comida y ¡pum! Salimos a la calle. Pero no solamente salimos a alimentar con comida física, pero con comida espiritual también. Se les impuso la mano a ellos, se les habló vida. Y créeme, hermanos, que la mayoría del tiempo la gente te va a decir que sí necesito oración. Es simplemente nosotros que nos tenemos que quitar del camino. Esta carne se tiene que quitar del camino para que nosotros caminemos en el Espíritu y para que el Espíritu del Señor trabaje sobre nosotros. Aunque tal vez no estén listos y nunca piensen, hermanos, que ir a las calles y alimentar a los pobres o tal vez predicar a alguien es de en vano. No lo es. ¿Por qué? Porque usted está plantando la semilla. A pesar de que tal vez ellos no estaban listos todavía para recibir a Cristo, por lo menos esa semilla ya se plantó. Ahora el Señor tiene algo con que trabajar. Pero si nosotros no vamos a ellos, ellos no van a venir aquí. Nosotros tenemos que salir allá afuera. Amén. Veamos aquí, dice, y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de mies que envíe obreros a su mies. Y fíjese que eso es muy cierto. Muchas de las veces tal vez la iglesia esté lleno los domingos, pero cuando es salir a las calles, cuando es ministrar a alguien, a veces muchos no llegan. En ese día a alguien se le rompió el carro, en ese día a alguien se le olvidó que tenían que cocinar y siempre hay un pretexto. Hermanos,
Si nosotros queremos crecer en las cosas del Señor, tenemos que servir. Muchas veces queremos empezar aquí sin empezar aquí. Y como decía, ¿verdad?, los discípulos, que quién era mucho mayor en el reino. Y Jesús respondió que el mayor era el que más servía. Y hasta el mismo maestro dijo que Él no vino aquí para que lo sirvieran, sino Él vino aquí a servir. De la misma manera, hermanos, nosotros venimos a servir al Señor, a servir a la comunidad. Si hay una necesidad, estamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos aquí para gobernar este mundo. Sabemos que el Señor dice en Génesis que Él nos ha dado dominio sobre esta tierra. Y si no ejercemos ese dominio y esa autoridad, entonces ¿cómo vamos a destruir las obras del enemigo? Por eso que muchas veces, hermanos, memorizamos escrituras, memorizamos ciertas estudianzas y todo eso. Sí, está bien, hermanos, pero ¿de qué sirve si no lo ponemos en aplicación? Todos los días hay una oportunidad para hablarle a una persona. Todos los días hay una oportunidad para ministrar a alguien, ya sea un familiar, un amigo, en la tienda, donde sea, hermanos. Siempre hay una oportunidad. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es nuestro ayudante. Y si nosotros no le damos al Espíritu Santo algo que nos ayude, el Espíritu Santo no va a hacer nada. Pero cuando usted se mueve, es cuando el Espíritu Santo se mueve. Cuando usted comienza a hablar la palabra y hacer la palabra, es ahí cuando estamos en realidad caminando en el Espíritu. Es así como puede comparar si está caminando en la carne o en el Espíritu. Si está caminando en la carne, usted todavía va a dudar si tenía que ir a alimentar a ese pobre. Pero caminando en el Espíritu, automáticamente sabemos que Jesús le hubiera dado algo que comer a esa persona, y no solamente eso, sino sanar a esa persona. Amén. Dice aquí, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escuchen, y sus 12 discípulos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor nos dio, ¿verdad?, autoridad para expulsar a esos demonios, para echarlos afuera, para sanar toda enfermedad. ¿Dice toda o solamente un poco? Toda, ¿verdad? Y toda dolencia. Tiene que recordar, hermanos, que a veces cuando hay una persona que está enfrente de nosotros que tiene cáncer, tal vez, yo no sé si yo tengo la fe para hacer oración por esa persona. Tiene que recordar que usted no es el que hace la obra. Es el Señor que está dentro de usted el que hace la obra. Por eso que cuando usted impone la mano sobre esa persona, el Espíritu Santo está trabajando a través de usted. ¿Ve? El Señor necesita un cuerpo para que el Señor se pueda mover a través de usted. Por eso, hermanos, que si entendemos lo que la palabra nos está diciendo, si ya está, recuerde esto y lo he dicho anteriormente, si ya está escrito es porque ya está establecido. Si ya está escrito, ¿qué? Ya está establecido. Amén. Dice aquí, vamos a ir a Mateo 14:14. Multitud enferma sanada por compasión. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos que estaban enfermos. ¿Ven cómo se vuelve a repetir una y otra vez por qué Jesús sanaba? Por compasión. Él no sanó para demostrar que Él era Dios o que Él era otra cosa. Simplemente por compasión sanó a las personas. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Ceguera sanada por compasión. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos mis ojos. Entonces Jesús compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y siguieron. Quiero que pongan atención a esta escritura. ¿Por qué? En primera, Jesús no interrogó al hombre sobre su pasado, qué tú hiciste, por qué estás ciego, o qué te dijo el doctor. No, Él nunca dijo eso. Dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Y el hombre respondió que reciba otra vez su vista, ¿verdad? O que abra sus ojos. Entonces, hermanos, se me hace, hace en la mañana, cuando había el servicio, había una mujer y me dice, antes de que el hermano Curry haga oración por mí, necesito decirle toda la información de las enfermedades. No lo tienes que decir nada de eso. Simplemente dile el resultado final. ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Dice, entonces no le tengo que decir, cada síntoma. Le digo, no. Cuando una persona habla vida sobre una persona y dice vida de la cabeza a los pies, eso incluye todo totalmente. Y te lo estoy diciendo porque muchas de las veces las personas creen que si yo no hablo un nombre específico, entonces esa persona no es sana. Si yo no nombre un demonio específico, ese demonio no se va a ir. Eso no es cierto, hermanos. Jesús muchas de las veces cuando Él sanó simplemente decía una más que una palabra, sé sano, recibe tu vista. ¿Y qué decía después? Ve y peca no más. Simple. No lo tenemos que hacer complicados, hermanos, porque no es complicado. Dice, y la gente respondió para que callase, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y teniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Amén. Así es que el Maestro, nuestro Señor, por compasión, Él simplemente lo que la otra persona pidió, lo hizo. Simple, hermanos. Y es así como debemos de tener este mensaje. El Evangelio es simple, no es complicado. Nosotros somos los que complicamos a veces las cosas. Simplemente usted va, habla vida a esa persona y esa persona tiene que sanar. ¿Por qué? Porque usted está hablando la voluntad del Señor. Pero si nosotros ni siquiera sabemos la voluntad del Señor a veces, ¿será la voluntad del Señor que esta persona sea sana? Bueno, si el propio Jesús dijo aquí que sanó a todos por compasión, sanó a la multitud por compasión, que Él sanó toda enfermedad, toda dolencia, ¿usted cree que no es la voluntad del Señor? Es la voluntad del Señor. Ahora, si hablamos vida sobre una persona y esa persona tal vez no sana al momento, es porque hay una resistencia. Esa resistencia no viene de Dios, viene del enemigo. Juan 10:10 dice que el enemigo viene a robar, a destruir y a matar. ¿Y qué dice después? Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Así es que sabemos que el opresor es el enemigo y el que da vida es Jesús. Pongámonos a pensar, hermanos, porque hay muchas doctrinas erróneas donde pensamos que Dios es el que está castigando, Dios es el que está dando toda enfermedad, Dios es el que me está enseñando todo esto a través de enfermedades. Bueno, como lo leímos hace rato, que dice que el Hijo de Dios fue mandado a destruir las obras del enemigo. Si Dios está mandando enfermedades y dolencias y mandó a destruir las obras del diablo, entonces estamos diciendo que el Padre es el diablo. Póngase a pensar. Claro que no.
Vuelvo a repetir, tenemos un enemigo y ese enemigo siempre quiere poner resistencia. El trabajo del enemigo es matar, destruir y simplemente sacarte, sacudirte de tu fe y sacarte completamente. Pero si nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, entendemos lo que el Señor ya nos dio. El Señor ya lo hizo todo. Ahora es tú el que te tienes que poner en posición para poder ejecutar ese poder. Amén. Vamos a ir aquí a Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Leproso sanado por compasión. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. El maestro no dijo, no dio excusas, no le preguntó nada. Quiero, estoy dispuesto, sé limpio. Y así él hubo hablando, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo del 18 al 19. Dice aquí: al entrar en la barca, en el que había estado endemoniado, le rogaba que se le dejara estar con él. Mas Jesús no se los permitió, sino que les dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuando grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti. Así es que el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. El Señor es bueno. Nuestra ayuda es Dios. Y eso yo sé que lo han escuchado varias veces, pero es necesario, ¿verdad? Repetición es llave. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, es nuestra solución. La solución de todo problema, de toda enfermedad, de todo endemoniado, la solución siempre es la misma: Jesús. Todo problema, todo lo que viene para distraer es el mismo problema, es el diablo. Y tenemos que entender eso, hermanos. No es complicado. Usted sabe, yo siempre escuchaba excusas, el por qué no ir a orar por alguien, el por qué no ir a ministrar a alguien. No, es que si tú vas a ministrar a alguien, es porque tienes que saber la palabra completa. Es que si tú vas a expulsar a un demonio, ese demonio se te puede saltar a ti y te puede lastimar. Bueno, si eso es lo que usted cree, eso es lo que va a pasar. Pero eso es lo que yo no creo. Si Jesús está en mí, si el Espíritu Santo está en mí y es más grande el que vive en mí que el que es de este mundo, ¿por qué voy a creer esa mentira? Usted sabe, han llegado ataques espirituales a veces en mi vida, ¿verdad? Porque a veces tenemos que entender, cuando nosotros vamos a liberar a alguien que es oprimido, tal vez por una enfermedad o un demonio, usted le está declarando guerra al demonio. Usted le está declarando guerra al infierno. Y a veces el enemigo quiere intimidar. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a estar en temor. No, por eso que dice la palabra que hay armas forjadas en contra de nosotros, pero no prosperarán. Hay armas que se están forjando en contra de usted. No quiere decir que van a prosperar. Tal vez el enemigo le atacará un poquito en sus finanzas, o tal vez una enfermedad, pero no. Pero hermanos, tenemos que entender que el sanador vive en nosotros. El que dio sanación vive en nosotros. Si sanación está en nosotros, nosotros somos sanación. Es simplemente saber manifestar el poder de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios? Como cuando dice el libro de Efesios, que ya que has hecho todo eso, párate firme. Y después que dice, párate firme otra vez. Eso es lo mismo, hermanos.
si nosotros nos paramos firme en la palabra de Dios, no importando lo que vemos, lo que sentimos, porque el enemigo es un mentiroso. Hay personas que tal vez han sido sanas aquí en esta línea y enseguida que salen a ese parqueadero empiezan a sentir los síntomas. ¿Pero por qué? Porque el enemigo quiere decir no está sano. Y la palabra dice que cuando dos están en un solo de acuerdo, entonces ¿usted está de acuerdo con la palabra o está de acuerdo con el diablo? No podemos estar de un lado a otro, hermanos. No importando la circunstancia, no importando lo que nosotros vemos, tenemos que creer esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la autoridad final de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Eso es todo. No hay otra cosa, hermanos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nada nos funcionaba. Todo nos iba mal. Todo nos iba mal. Y nos metíamos en drogas algunos, en alcohol y en las mujeres y esto y el otro. Y todo nos iba mal. Y ahora que estamos en las cosas del Señor, es porque ahora no estoy diciendo que no van a venir tormentas, porque la palabra nos dice que va a haber tormentas, va a haber tribulaciones, excepto que ahora tenemos a Dios. No peleamos solos, la batalla es del Señor. Pero vuelvo a repetir, hermanos, igual nos dice la Biblia que tenemos que estar firmes en su palabra. Va a haber tribulaciones, va a haber diferentes cosas que van a pasar en nuestras vidas. Eso que ni qué, nadie se escapa de eso. Pero hermanos, si nosotros somos fiel, como dice la palabra, hasta el punto de muerte, porque eso es lo que la palabra nos dice, ser fiel y hasta el punto de muerte. Nosotros, el mundo no tiene nada que ofrecernos, hermanos. Nada, completamente nada. Su corazón, su mente, su alma, toda su fuerza tiene que estar en esta palabra. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, quiere servir al Señor aún más grande, tenemos que ser fiel con lo que el Señor ya nos ha dado. No podemos ser fieles, si no podemos estar fieles con lo pequeño que el Señor nos ha dado, no podemos ser fieles con algo grande. Hermanos, yo cuando le di mi vida al Señor, había un fuego adentro de mí. Y decía, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero conocer más de ti. No sé, yo siento como que tengo que hacer algo. Yo siento como que tengo que ayudar a la gente. Yo sé que siento como que no es físico, pero es otra cosa y no sé qué. No sé qué es. Pero sentía esa necesidad aquí adentro de mí. Había un fuego. Le digo, Señor, demuéstrame. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando usted le empieza a preguntar al Señor, el Señor responde. Y el Señor me respondió. Y fue cuando conocí de este mensaje, de este ministerio. Y fue cuando aprendí que tenía un propósito aquí en esta tierra. Hay muchos cristianos, hermanos, que aunque son cristianos y le han dado su vida a Jesucristo, siguen todavía con ansiedad, siguen con depresión todavía. ¿Saben por qué? Porque no han encontrado esta verdad todavía. Porque esta verdad te da un propósito en esta vida. Así estaba yo, depresivo. Estaba yo, pero no puede ser que si estamos hablando de un Dios tan grande, siempre hablamos en las iglesias que Dios es grande y lo puede todo. Tiene que haber más que esto, tiene que haber más que 4 paredes. Algo tiene que ser, no sé qué tiene que pasar. Y cuando llegué a este mensaje, hermanos, todo me cambió en mi vida. Dije, wow, salir a las calles, salir a los hospitales, hacer oración por gente. Hermanos, el cristianismo no tiene que ser aburrido. Nosotros somos los que lo convertimos a veces aburrido, como una religión muerta, como un fariseo. Un fariseo simplemente quiere tener información,
A veces solamente por tener tanta información se elevan, caminan con la cabeza así. No, hermanos, es siempre caminar con humildad. Humildad es obedecer al Señor. Humildad es hacer su palabra y exaltar a otras personas para que el Señor nos exalte a nosotros. Amén. Nosotros, hermanos, no estamos aquí. Sí, la palabra dice, yo te he dado dominio, pero eso no quiere decir que vamos a ejercer dominio sobre personas, dominio sobre el enemigo, dominio sobre situaciones. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde más que nunca, hermanos, tenemos que ejercer esta palabra. Es lo único que nos queda. El día de mañana que el gobierno o etcétera, ¿verdad?, apaguen todo, va a decir, ¿qué voy a hacer? Y le va a entrar el pánico y el miedo. ¿Por qué? Porque no está caminando en el Espíritu. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que tal vez en algún día nosotros nos vamos a comunicar a través del Espíritu Santo? No va a haber teléfonos tal vez. Y no estoy profetizando nada de eso. Simplemente estoy viendo, Dios, si pasara todo esto y tu iglesia ni siquiera reconoce tu voz. Porque a veces tu iglesia igual se preguntan, ¿seré yo? ¿Seré Dios? ¿Seré yo? ¿Será Dios el que me está hablando? No sé. ¿Por qué? Porque no nos entrenamos en la palabra, hermanos. No entrenamos en ejercer ese poder. Al venir aquí a la iglesia sí está bien, aprendemos, pero en realidad cuando aprendemos es cuando salimos allá afuera. Es cuando en realidad ahora sí, porque aquí es fácil hablar el lenguaje de cristianismo. Hermana, yo te quiero bendecir, o soy más que bendecido, bla, bla, bla. Pero allá en la calle, hermanos, allá es diferente. Allá uno tiene que ser astuto. Mire, ayer que salimos a la calle, había un muchacho que estaba caminando. Era alto el muchacho. Y nada, le dije, ven a comer. Y él dijo que no tenía hambre. Y le dije, simplemente estoy aquí, quiero hacer oración por ti. No, dice, yo tengo mucha prisa. Y eso siempre, a veces te lo van a decir, está bien. Mira, hermano, está bien, no te preocupes, va a tomar menos de 1 minuto. Todo el mundo necesita oración. ¿Cuál es tu petición? Yo solamente quiero hacer oración por eso. Dice él, haz oración por mi familia. Y cuando estaba haciendo oración por su familia, empecé a escuchar al Espíritu Santo que me decía que él no se sentía él como deprimido, se sentía él como abajo, como que él no se apreciaba él a sí mismo. Entonces cuando yo le empecé a hablar esas palabras, él levantó su mirada y sus ojos se abrieron así, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Una simple palabra puede cambiar todo. Ser obediente a la palabra de Dios, hermanos, puede cambiar todo. Nosotros somos la luz de este mundo. Vamos a ir a lugares oscuros para que esa luz brille. Por eso que todas estas escrituras que les estoy leyendo sobre Jesús, estamos leyendo sobre nosotros mismos. Lo que nosotros debemos de hacer. Lo que el mismo Maestro hizo. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir, hermanos, porque es llave y es llave. Cuando los discípulos se pusieron tristes porque el Señor ya se iba. Y dice el Señor, si yo no me voy, yo no puedo mandar al Espíritu. Pero ¿para qué mandó el Espíritu al Señor? Para que Él se pudiera multiplicar en la tierra. Para que nos diera poder. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para darnos poder, para destruir las obras del enemigo. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Dice, cuando llegaron al Gentio, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que él es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y respondió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera? Jesús les dijo, por nuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tú estuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaron y nada os será imposible. Pero este género no sale sin con oración y ayuno. Ahora, quiero que pongan atención, porque dice, nota, este versículo no está en los manuscritos griegos originales. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Recuerden que en el otro versículo decía que sin oración y ayuno esto no se puede remover, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que aquel esposo estaba con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nota, Jesús no podía regañarlos por no ayunar, porque él había dicho que no ayunaría sino hasta que él ya no estuviera con ellos. Sin embargo, él podía y lo hizo, regañarlos por no tener fe. Así es que cuando dice aquí en estas escrituras que sin oración y ayuno no se puede remover, esto no está en las escrituras griegas. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en otra iglesia, allá en México, decían que antes de ir a sanar a un enfermo, tenían que ayunar una semana completa solamente para esa persona. Hermanos, para ese entonces el diablo ya se lo llevó a la persona. Por favor. Tenemos que vivir listos porque estamos listos. Estamos equipados ya para hacer toda buena obra. Ahora no estoy diciendo no ayune, no estoy diciendo no ore. Sí, claro, eso lo tenemos que hacer. Pero no tiene que entrar en un ayuno una semana o un mes antes de ir a orar por esa persona. Para ese entonces el demonio ya se llevó a esa persona. No podemos pensar así, hermanos, porque igual cuando el hermano platica Curry, ¿verdad? La analogía que él hace, dice, es como por ejemplo las personas que ellos no sanan o imponen manos si no tienen un aceite. O vamos a decir que vamos a Walmart, ¿verdad? Y ve una persona que está enferma o algo así y de repente se le olvidó el aceite. Pues ya no puedo hacer oración por esa persona porque no tengo el aceite. No, hermanos. Nuestra fe no está en algo. Nuestra fe está en nuestro Señor. Nuestra fe está en lo que el Señor ya estableció en su palabra. Hermanos, esto no es complicado, no es difícil. Cuando yo empecé en los caminos del Señor y aprender este mensaje, y yo quería imponer mano a todo el mundo que yo veía allá afuera, y vi demasiados milagros, vi demasiada gente sanando, demonios expulsados en un parqueadero. ¿Y qué es lo que dicen la mayoría de las veces? Oh, si tú quieres que tú seas sano, ven a mi iglesia. Ven para que el pastor te ponga las manos. No, hermanos. Si eres un creyente, todo creyente lo puede hacer. Todo hijo de Dios lo puede hacer. Por eso que dice la palabra que todo al que cree estas señales lo seguirán. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Vamos de seminario en seminario, vamos de iglesia en iglesia porque queremos aprender del poder. Cuando el poder ya está aquí, adentro de nosotros.
Es como un perro cuando va hacia alrededor queriéndose morder la cola, su misma cola, ¿verdad? Ya está ahí mismo ahí. Hermanos, es simplemente creer en la palabra. Esa es la llave. No hay nada especial, hermanos. Hay mucha gente que piensa, que si yo voy con el hombre de Dios que está ungido y me pone las manos, yo voy a recibir su unción. Como dice el hermano Curry, hasta John G. Lake no tenía su propia unción. Nadie tiene su propia unción. El ungido vive en usted, que es Jesucristo. No hay nadie en especial, hermanos. Cuando nosotros empezamos a caminar y a obedecer lo que el Señor nos ha dicho, traemos gloria a nuestro Padre. Y ese es el propósito de esto, hermanos. No es para caminar y levantar un ministerio. No, esto es para entrenar y equipar al cuerpo de Cristo. Esto no es para que el hermano Curry, ¿verdad?, diga soy especial y que todo el mundo lo siga y nadie puede hacer lo que yo hago. O lo que hace el hermano César. No, hermanos. Si el Señor nos ha escrito esto, es que es para todos. Aquí no hay nadie en especial. Cuando dicen, es que solamente un pastor puede hacer oración por los enfermos. Es que solamente un evangelista puede hacer el otro. No, hermanos. Ese es un título, ¿verdad?, que está en el cuerpo de Cristo, pero eso no quiere decir que son más especiales, sino que tienen más responsabilidad. Eso es lo que es, responsabilidad. Y me gusta mucho lo que el hermano Curry dijo, cuando dicen que quieren recibir una doble porción de la unción. ¿Quieren recibir una doble? Ok. ¿Eso quiere decir que doblemente van a salir a las calles? ¿Doblemente van a salir a viajar? Hermanos, dar su vida al Señor y tener un ministerio, no crean que es de vez en cuando ahí salgo a las calles o de vez en cuando le hablo a alguien. No, hermanos, son llamadas constantes, correos electrónicos constantes que hay que responder, hacer oración por la gente, salir a veces a las calles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted está listo para eso? Por eso que es bueno, hermanos, entrenar y servir desde aquí para que el Señor, mire, poco a poquito lo va exaltando. Amén. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ir por último. Ya casi acabamos, no se me desespere. Vamos a ir a la página 100. Ok, dice aquí, los secretos de sanidad divina de John G. Lake. 1. Destruir las vacas sagradas relacionadas con las enfermedades y el poder. Número 2. Trate a las enfermedades y a las dolencias como sus enemigos. Toda enfermedad y dolencia es un enemigo. Número 3, hártese, cánsese. En otra palabra, cánsese ya de esa enfermedad que está destruyendo a la familia, que está destruyendo a todo mundo. Hártese ya. 4, trate toda enfermedad por igual. No importa si es un dolor de cabeza, si es cáncer, lo que sea, se trata igual. Trate toda enfermedad como si dirigiera a una persona. ¿A qué se refiere eso? Como una persona, vamos a decir, que entre a este edificio con una pistola, vamos a decir, usted no le va a decir, por favor, sálgase por la puerta. No, lárgate, ahora, tú no perteneces aquí. De la misma manera se le habla a la enfermedad, ¿verdad? Número 6, y eso va con lo que acabo de decir, ordene, no ruegue. No le ruega al Señor algo que Él ya hizo. Ordene, es así como Jesús habló. Él ordenó esa enfermedad, ordenó ese demonio que se saliera. De la misma manera hablamos nosotros. Y quiero clarificar que cuando usted está ordenando, usted no está ordenando al Señor. Usted está ordenando esa enfermedad y es el diablo que se vaya. Número 7, háblale al problema, no le hable a otros acerca del problema. Número 8, vea a las personas como si fueran prisioneras de guerra. Número 9,
limpie su vida y permanezca limpio. Número 10. Manténgase libre de orgullo. Cualquiera puede hacer lo que usted está haciendo. Número 11. Sea agresivo. Desarrolle su agresividad. Quiero clarificar también, porque una vez un tipo se me ofendió cuando yo mencioné que ser agresivo es no ser agresivo con las personas, es ser agresivo con los demonios, ser agresivo con esas enfermedades. Como por ejemplo, cuando usted está hablando o haciendo una oración ferviente, ¿ok? Ese tipo se ofendió porque dice, ¿cómo es posible que le estás diciendo al cuerpo de Cristo que sean agresivos, que les estás enseñando? Pero no me entendió, ni siquiera quería escuchar mi explicación. Él ya estaba ofendido, sus oídos ya estaban tapados. Pero vuelvo a repetir, ese ser agresivo es contra la enfermedad y los demonios. Amén. Número 12, sea guiado por carácter y naturaleza de Dios. Número 13, acepte responsabilidad por su prójimo. Número 14, decida obedecer la Biblia, no algún sentimiento arbitrario. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermanos, nuestras emociones están así. Nunca están estables. Pero la palabra sí está estable. Así es que te voy a poner un ejemplo. Antes de yo salir a las calles, eso pasaba antes, siempre nunca fallaba que me peleaba con mi esposa antes de salir a las calles. Y yo decía, ¿y cómo voy a salir a las calles ahora si ya peleé con mi esposa? ¿Con qué cara voy a hacer oración por la gente? Y el demonio me estaba condenando. Y luego me puse a pensar, espérate un momento. Tengo una responsabilidad allá afuera. Así es que lo que esté pasando aquí y las cosas del Señor no tienen nada que ver, son dos cosas diferentes. Me tenía que empujar a salir. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Pero hermanos, cuando ya regresaba a la casa, más tranquilo, ahora ya tenía las palabras correctas para hablarle a mi mujer, ya no estábamos peleando. Pero nunca faltaba, hermanos, que siempre antes de salir a las calles me peleaba con mi esposa. ¿Verdad? Pero igual, si yo dejaba que mis sentimientos manejaran, nunca hubiera salido a las calles. Número 15, reconozca que Dios está con usted, en usted y para usted. El Señor está en nosotros, camina con nosotros, el Señor es para nosotros. Si el Señor es para ti, ¿quién contra ti? Amén. Así es que, hermanos, hemos llegado al final. Espero que esta enseñanza pues los edifique y que entendamos, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad aquí en esta tierra. Así es que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por la gran comisión. Te damos gracias, Señor, por el poder que tú nos has dado a través del Espíritu Santo de Dios, Padre. Así es que yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.